Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Durante los últimos 4 o 5 años se ha vuelto muy importante a nivel global un término acuñado por Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que es el término que se suele utilizar como cuarta revolución industrial. Este término reúne una gran cantidad de tecnologías y también reúne una gran cantidad de modelos económicos o de prácticas económicas alrededor de este cambio que se supone está dando el mundo en las tendencias tecnológicas globales. Para entender este asunto hablaremos con dos personas, dos profesores de la Universidad Nacional de Colombia que de alguna forma son protagonistas en este debate en el país. Uno de ellos es el profesor Jaime Franqui Rodríguez, que actualmente es el vicerrector de la sede de Bogotá y que tiene una larga trayectoria en asuntos como diseño industrial y en la Facultad de Artes. Profesor Franqui, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. También nos acompaña el investigador del grupo INTI Colombia de la Universidad Nacional de Colombia, el codirector, que es el investigador Mauricio Tovar, y que es un gran conocedor de las tecnologías más impactantes, entre ellas específicamente la tecnología blockchain y otras más alrededor de la cuarta revolución industrial. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Punto Crítico. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, por invitarnos a compartir, y gracias también a Jaime. Profesor Franqui, ¿qué es la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial en general la podemos entender como una convergencia de múltiples tecnologías de las que entendemos como tecnologías de punta, que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Y esa convergencia, para la que a nosotros nos interesa, entre otras cosas institucionalmente, se produce a partir del conocimiento, es decir, lo que está detrás de todas estas tecnologías y todos estos desarrollos es la generación de nuevo conocimiento. Al transformar o al lograr la transferencia de conocimiento al ámbito tecnológico y del ámbito tecnológico al ámbito comercial, se produce un impacto muy fuerte en la sociedad, que es lo que ha hecho que pensemos que existe una revolución de la magnitud y quizás de mayor magnitud que las revoluciones industriales anteriores. Mauricio, ¿hay un conjunto de tecnologías específicas, hay unas tecnologías concretas o es, digamos, todo un cambio tecnológico? Es un conjunto de tecnologías, a diferencia de las otras revoluciones industriales donde estaban una o dos, como era la máquina de vapor, la electricidad o las TIC, que la hemos vivido un poco más en la tercera revolución industrial. En esta oportunidad tenemos una gran cantidad de tecnologías. Entre ellas tiene que ver biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, impresión 3D, y puedo seguir en una lista que es realmente larga, y cada una de ellas tiene un potencial de transformación de sectores, incluso de cómo vivimos en nuestro día a día. Entonces es lo que llamamos las tecnologías exponenciales y que están planteando unos cambios muy significativos en cómo trabajamos. Van a mejorar mucho los procesos, van a aumentar la productividad, pero también trae asociados algunos riesgos, porque claro, muchas de las labores repetitivas que hacemos diariamente pues las hará mejor o un algoritmo o una máquina o un robot. Profesor Franqui, ¿es evitable la cuarta revolución industrial? Y se lo pregunto en el siguiente sentido. Algunos dicen que no nos debemos preocupar mucho de este asunto porque no nos afecta de manera directa. Cuando menciona la idea de preocuparnos, recuerdo un artículo de la BBC que precisamente se titula en referencia a eso, la preocupación. El artículo se llama La cuarta revolución y por qué debemos preocuparnos. Porque los cambios que se van a producir son, o que ya se están produciendo, la hipótesis que yo sostengo es que la cuarta revolución industrial se inició realmente desde la década del 60, 70 aproximadamente, cuando empiezan a aparecer las preocupaciones por inteligencia artificial, cuando aparece todo el tema digital, cuando empiezan a aparecer todas las transformaciones, lo que empieza a emerger es esa cuarta revolución industrial. Y hoy en día, si bien Klaus Schwab menciona que esto nos tomará unos 10 o 15 años más en que se haya instalado la cuarta revolución industrial, yo creo que ya la estamos viviendo. La estamos viviendo. Uno sale al mercado a comprar cualquier tipo de artículo y encuentra evidencias de esa cuarta revolución industrial. Neveras que uno puede conectar a su celular y ver qué hay dentro de la nevera cuando sale a hacer mercado. Productos que le están hablando a uno permanentemente, ya
ya estoy a punto, estoy prendido, estoy apagado, la posibilidad de gobernar el televisor con voz, ¿sí? Ya hay controles que uno compra en el mercado colombiano, yo no estoy hablando del mercado internacional en el que uno le dice Pink Floyd, para hablar de nuestro reciente visitante, y aparece el menú de los videos de Pink Floyd posibles. O sea, la cuarta revolución ya está. Quienes son escépticos ante esto, yo no diría ni siquiera que son escépticos, están prácticamente ciegos ante lo que está sucediendo. El problema de ser escépticos es que ese escepticismo nos puede conducir a la inmovilidad, y este país tiene que moverse muy rápidamente en la dirección de comprender cómo podremos participar dignamente como país en ese contexto planetario de la cuarta revolución industrial. Uno podría, Mauricio, interpretar lo que acaba de decir el vicerrector diciendo que uno está en la cuarta revolución industrial o desaparece el panorama. Sí, yo creo que hay que verlo también desde un lado positivo. Es una gran oportunidad. ¿Y ese no es un lado positivo? Ese es un lado positivo. Es una gran oportunidad porque estas tecnologías abren nuevos mercados. Para ponerles un ejemplo, imagínense que hace 20 años hubiéramos tomado una decisión más fuerte de entrar a los negocios y a los mercados que habría Internet. Internet sí representó una amenaza hacia ciertos sectores de la economía donde transformó el modelo de negocio, pero quienes entraron, como los hubs de Boston y de Silicon Valley en Estados Unidos, en esa dinámica, pues son los que están sosteniendo los crecimientos que ha tenido la economía estadounidense durante los últimos tiempos. Entonces, lo positivo es que si entramos dentro de esta dinámica de poder adoptar y poder entender y hacer investigación para aplicar estas nuevas tecnologías, vamos a tener una gran oportunidad. Pero si no lo hacemos, nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con Internet, que nos llegan los servicios del exterior, eso hace que se reemplacen algunos sectores de la economía y hacemos crisis. Entonces, la invitación en general para todos es que entremos en esta revolución, que la aprovechemos, porque si no lo hacemos, sí se nos puede volver una amenaza. Esto, profesor Franchi, trae una consecuencia además directa para las universidades, y es que la única manera de estar metidos allí es con investigación, con mucha investigación, desde ciencias básicas, desde las áreas creativas, desde asuntos, además como diseño industrial, o también incluso de las ciencias sociales. En el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la filosofía está volviendo a jugar un papel absolutamente importantísimo. Como hay un cambio profundo en todo el ámbito de la existencia humana, digámoslo así, los compromisos de las distintas disciplinas, digamos, se modifican. Hay que empezar a repensar nuestras relaciones sociales, hay que empezar a repensar nuestra capacidad de desarrollo tecnológico, hay que empezar a repensar nuestra posibilidad de desarrollar productos, construir edificios, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a repensar la responsabilidad que tienen nuestras universidades en el rol que les corresponde jugar en este momento. Si la cuarta revolución industrial se produce a partir de la sociedad del conocimiento y de la generación de conocimiento, son las universidades de investigación las que pueden estar en el centro de esta cuarta revolución industrial, porque eso es parte de su tarea, es su misión, generación de conocimiento y transferencia de conocimiento. Pero además la universidad del siglo XXI también tendrá que repensarse profundamente. Ya empezamos a verlo, seguramente el Foro Económico y nuestro amigo Klaus Schwab plantea la necesidad de que nos repensemos como universidades desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de las nuevas ocupaciones que van a aparecer. Yo lo vería más desde el punto de vista de que la formación va a ser inacabada. Si la cuarta revolución industrial produce tantos cambios, la formación tendrá que ser durante la vida. Mejor dicho, hoy en día ya un ámbito profesional cualquiera se desactualiza en relativamente corto tiempo. Es decir, no hay un profesional que en 10 años, sin haberse estado preparando y actualizando, pueda estar vigente. Es decir, las universidades van a dejar seguramente de pensarse como puntos terminales y como títulos, y los títulos ya empezarán a jugar o empezarán a tener otra importancia desde el punto de vista de la formación.
Esto, Mauricio, impresiona además que en nuestro medio a muchos empresarios creen estar en la cuarta revolución industrial, pero hay una confusión entre digitalización, estar en las tecnologías, por ejemplo el proceso de robotización o llevar robotización a procesos industriales. Eso estamos distantes todavía, no hay, digamos, una empresa que esté metida allí y no tenemos una serie de productos que nos permitan competir en la economía global. Seguimos exportando básicamente materias primas o productos agropecuarios o hidrocarburos, pero no algo que tenga un desarrollo tecnológico superior. Sí, digamos, como bien lo planteas, una cosa es tener conectividad y acceso a Internet. Otra cosa es empezar a utilizar los servicios de Internet que utilizamos normalmente, correo electrónico, Facebook, hasta los Netflix y demás, que son sobre todo entretenimiento. Otra es empezar a utilizar herramientas de productividad alrededor de, por ejemplo, compartir documentos colaborativos y trabajar. Y otra cosa es desarrollar estas nuevas tecnologías para mejorar los procesos del día a día. Digamos, podemos estar conectados, podemos estar utilizando los elementos básicos, pero de ahí para allá tenemos una brecha, y ahí hay brechas también, pero tenemos una brecha en llevar a que estas tecnologías sean realmente importantes en nuestra productividad del día a día, nos sirvan para educación y demás. Pero para hacer transformaciones más contundentes seguramente y para transformar sectores va a ser muy necesario entrar en estas nuevas tecnologías y realmente ahí sí que tenemos unas graves falencias y además tenemos una desventaja con respecto a otros países. La manera de hacerlo es, como lo plantea muy bien el vicerrector, es plantear que esto es una revolución alrededor del conocimiento y hacer inversiones en investigación alrededor de estas tecnologías para que las empresas puedan tomar ese conocimiento, apropiarlo y volverlo productos y servicios que nos pongan a competir en mercados globales y que esa canasta exportadora deje de ser en un 80% en productos de primer sector como todavía somos en Colombia y empecemos a compararnos con países desarrollados cuyo tercer sector o el sector alrededor de los servicios y de nuevos productos es lo que representa el 80% de la canasta y donde realmente se generan los mayores beneficios económicos en el mercado internacional. Entonces sí es muy importante que basemos nuestra economía en el conocimiento y estas tecnologías son unas herramientas muy importantes para hacerlo. En algunas presentaciones que usted ha hecho, profesor Franqui, en los últimos tiempos sobre la cuarta revolución industrial, al inicio de sus presentaciones ha arrancado con algo que es paradójico, es un fragmento de una vieja película, Odisea del Espacio 2001. ¿Cómo lo relaciona usted con este contexto contemporáneo? Bueno, yo en primer lugar quiero precisar que el fragmento lo incluyo por una afinidad particular con el director de la película y porque me parece absolutamente elocuente. Pero lo relaciono fundamentalmente porque en el país hemos estado muy acostumbrados a entender estos cambios tecnológicos desde la perspectiva de la ciencia ficción y creer que eso aparece únicamente en las producciones cinematográficas y en las producciones para televisión. Y eso hace que nosotros nos distanciemos de poder vivir y generar tecnología y poder vivir y generar conocimiento. Entonces es un mensaje más para que nos separemos de la idea de que esto es ciencia ficción, de que esto está pasando en otra parte del mundo o de que va a pasar en un futuro, no sabemos cuándo, para presentar que realmente esto ya está sucediendo, ya está aquí, es una realidad. Parte del problema que ha tenido este país en este ámbito del desarrollo tecnológico es que nosotros somos consumidores de tecnología, no generadores de tecnología. Incluso los programas de televisión que hablan de tecnología, todos nos están mostrando es el último dispositivo tecnológico, el último teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Pero poco se habla en este país de cómo hacemos para generar el cambio tecnológico y para generar tecnología a partir del conocimiento que desarrollamos. Ahí quisiera agregar que ha tomado carrera por alguna razón en el país de que este tipo de desarrollos de punta se hacen afuera primero y que nosotros simplemente tenemos es como la posibilidad de comprarlos. Y realmente así como se hacen afuera los podríamos hacer acá. Pero eso lo dicen tanto directivos empresariales como gubernamentales. Sí, y toda la sociedad en general creo que ha hecho carrera de ese tipo de pensamiento. No solamente los directivos del gobierno y los grandes empresarios, sino que en general creo que está insertado en la sociedad y lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad de decir, hombre, aquí lo podemos hacer. Y se puede hacer incluso mejor, porque lo que se necesita para hacer estos nuevos desarrollos es tener problemas. Y la buena noticia es que problemas tenemos muchos. Y si los solucionamos, podemos exportar esas soluciones, ¿no?
Una de las cosas paradójicas, profesor Franchi, es que quizás los países más involucrados profundamente en la cuarta revolución industrial son países poco conocidos para nosotros: China, Corea, Japón, donde además cada vez tienen una masa de robots industriales cada vez mayor y una transformación de la sociedad cada vez de mayor impacto. Pero es como si no nos diéramos cuenta de ese asunto. No, por supuesto, vuelvo a lo que mencionaba antes, a nosotros nos llega pero la tecnología de consumir, pero que estemos en realidad preparados o que estemos preparándonos para hacer inversión en desarrollos de esa naturaleza, creo que no. No es necesario recordarlo cuando hablaba Carlos de los dirigentes. Aquí hablamos mucho de inversión en ciencia y tecnología, pero los presupuestos para ciencia y tecnología, para desarrollo, investigación y conocimiento cada vez son más reducidos. Si este país estuviera realmente interesado en desarrollo, cambiaría el modelo de inversión. Haría un esfuerzo seguramente, porque habrá que hacer, ahora que estamos en tema de ley de financiamiento y demás, habría que hacer un esfuerzo de definir qué inversiones nos garantizan estratégicamente un futuro mejor para el país y cuáles habría que, controlar o disminuir un poco para que podamos invertir en lo que realmente a futuro le va a reportar un mejor bienestar a todos los colombianos. En ese contexto, Mauricio, ¿cuál es, la urgencia tecnológica que más deberíamos atender o poner como prioridad para insertarnos en ese mundo? Más que la urgencia tecnológica, creo que lo que hay que hacer es realmente tomar una decisión alrededor de la educación, y la formación de talento humano que entienda estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, y que ayude tanto a las universidades como a las empresas a llevar esto a productos que lleven a mercados y hacer unas inversiones importantes en ciencia, tecnología e innovación. Tal vez, para ir un poco hacia las tecnologías, la que consideramos que puede tener el mayor potencial de transformación es inteligencia artificial. Y hay unas perspectivas bastante polarizadas. Hay quienes dicen, con inteligencia artificial vamos a poder solucionar muchos de los problemas de la humanidad, vamos a poder encontrar incluso posibles soluciones alrededor de cambio climático, de la pobreza, etc. Y hay quienes dicen, hombre, la inteligencia artificial puede reemplazar a los humanos y puede pasar por encima y puede ser el fin de la humanidad. Entonces, digamos, esa polarización alrededor de una tecnología con tanta disrupción, creo que hay que llevarla con responsabilidad, y el país debería tener una posición alrededor del tema, porque los algoritmos y quienes van a tener beneficio alrededor de todas estas nuevas tecnologías van a ser quienes controlen esos algoritmos, y aquí no los estamos desarrollando. Entonces, una posibilidad de amenaza que puede tener el país si simplemente dejamos que esos desarrollos tan disruptivos los hagan otros países y nosotros no tengamos ninguna voz. Señor. Aquí habría una precisión que me parece importante, que es vista desde el otro lado de la pregunta que hace Carlos. Hay que tener mucho cuidado con los espejismos. Yo he venido planteando que el tema de lo digital en la cuarta revolución industrial está presente en todo, lo atraviesa todo, pero la cuarta revolución industrial no es transformación digital. Y nuestros dirigentes pueden creer en muchas ocasiones, o uno percibe que en muchas ocasiones creen que cuarta revolución industrial es transformación digital. Aquí nos puede pasar lo que nos pasó el siglo pasado, que en opinión de muchos críticos nosotros tuvimos una modernización sin que hubiera un pensamiento moderno, sin que fuéramos modernos de fondo. Entonces adoptamos los resultados de la modernización, la ciudad, los desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, pero seguíamos siendo, entre comillas, provincianos y muy pegados a la tradición. El pensamiento moderno es un pensamiento de secularización, de adoptar responsablemente la vida, de ser ciudadanos, de todo este tipo de cosas que no estaban presentes en el país, y por eso tuvimos una modernización sin modernidad. Aquí podemos tener en este momento un resultado similar, una transformación digital sin pensamiento y conocimiento que nos permitan participar adecuadamente de esta cuarta revolución industrial. En esa dirección de ese fantasma, de ese espejismo, aparece además una equivocación
de fondo y es confundir el caso de las universidades y las instituciones de educación para el trabajo y educación en ciencia y tecnología y en investigación de fondo. Por supuesto, eso ya lo mencionaba Mauricio de fondo, que la transformación no es a qué tecnología le apuntamos, sino apuntarle al desarrollo de talento humano, a capacidad científica, a las capacidades humanas para realmente lograr una transformación de fondo. Yo creo que ese es el meollo del asunto y ese es el mensaje que yo por lo menos procuro transmitir. El centro de todo esto, el núcleo de todo esto es conocimiento. Si no le apuntamos a conocimiento, lo otro es apuntarle a lo que está por fuera, apuntarle, como en el símil que yo decía, a la modernización sin tener la pepa del asunto, que era la modernidad y el pensamiento moderno. Si uno evalúa tecnologías específicas, Mauricio, tú has estado defendiendo, por ejemplo, o presentando, o promocionando los cambios que genera el blockchain, por ejemplo, y hablabas hace un momento de la inteligencia artificial, y en medio de ese espejismo de lo digital, como bien lo plantea el profesor Franchi, algunos creen que ya eso es suficiente y que esto va a generar dinámicas por sí solas. Pero, por ejemplo, el ámbito de las ciencias básicas sigue siendo fundamental. Si no tenemos matemáticos, si no tenemos físicos, si no tenemos químicos, bioquímicos, expertos en materiales, en energía, este asunto no funciona. Y pareciera ser que incluso en las universidades esa agenda no está, digamos, puesta sobre el debate. Sí, estas tecnologías cada vez son más complejas y cada vez más necesitan un trabajo multidisciplinario. En el caso de blockchain no solamente se necesitan programadores que sepan cómo aplicar estas tecnologías, sino, por ejemplo, también se necesita criptografía, se necesita matemáticas, pero también en el caso de las criptomonedas se necesita economistas, porque es una combinación entre lo tecnológico, lo social y lo económico. Y para realmente tener éxito, además, tenemos que tener diseñadores que hagan que esas soluciones sean fáciles de utilizar por el ciudadano del común, que no sean solamente para los geeks o los programadores, sino que cualquier persona pueda utilizarlo como utiliza un chat de WhatsApp y que no necesariamente tenga que ver o conocer o entender cómo funciona la tecnología, simplemente que funcione. Entonces sí, cada vez es más necesario todo este trabajo multidisciplinario, pero algo muy importante en la cuarta revolución industrial es que, claro, muchas de las labores repetitivas van a ser reemplazadas por robots, por algoritmos, etcétera, o por estas tecnologías, pero hay habilidades que es muy difícil que estas tecnologías van a hacer y es lo que nos hace más humanos. La negociación, la creatividad, el trabajo en equipo, la empatía, todas esas habilidades sociales y todos esos temas que nos hacen más humanos van a ser demandados cada vez más porque no van a poder ser reemplazados fácilmente. Entonces ahí viene una oportunidad y también una humanización, digamos, nuevamente de lo que representan estas tecnologías hacia el futuro y donde estos sectores sociales de información y las ciencias sociales, desde mi punto de vista, van a tomar más relevancia, pese a que estamos hablando de una revolución tecnológica. Profesor Frank, un sector que usted conoce muy bien es el de la creación, de toda la área creativa. Y si alguien tiene una oportunidad, son los de la creación. ¿Qué está pasando en esos sectores? ¿En el país? Sí. Pues es una pregunta difícil. Bueno, o en el mundo, como usted quiera responderlo. No, mirémoslo, en el país es una pregunta difícil porque en el país a veces la inercia de las formas de proceder, digamos, es muy fuerte. Este país, pese a todo, sigue siendo un país muy tradicionalista. Y romper los esquemas no es fácil. Yo digo, por ejemplo, que tanto los arquitectos como los diseñadores de la segunda mitad del siglo pasado a lo que le apuntaban de fondo no era el problema estético, sino a introducir una mirada moderna en la cultura colombiana. Y en ese momento fue muy difícil romper. Los mismos aproximaciones al arte, la idea del arte de vanguardia y del arte moderno que llegó tarde al país, etcétera, etcétera, buscaban era sacudir la sociedad colombiana y poderla poner a pensar en una mirada de porvenir, de proyecto, de todo lo que ofrecía la idea de la modernidad. Hoy en día estamos otra vez en una circunstancia similar internamente, distinto de lo que pasa en el mundo, en el país pasan cosas diferentes. Y yo pienso que hace falta despertar frente a estas cosas que están sucediendo a un buen grupo de profesionales y de expertos y de científicos que empiecen a pensar en esta dimensión de construir el futuro desde ahora.
Hay elementos que me preocupan personalmente, por ejemplo, en el ámbito del diseño, y es el giro o la vinculación que hacen de cuarta revolución industrial con economía naranja. No son necesariamente lo mismo, hay puntos de contacto y puntos de encuentro, pero son universos diferentes. Economía naranja, incluso desde un punto de vista muy radical, estaría en el otro lado de la balanza de cuarta revolución industrial, porque economía naranja nominalmente juega al tema cultural, al tema tradicional, mientras que cuarta revolución industrial juega exactamente a la disrupción, a la emergencia de nuevas tecnologías y a una ruptura radical con lo que somos. Recuerde que cuando hablábamos de Klaus Schwab, nuestro amigo Klaus Schwab dice que la cuarta revolución industrial no cambia lo que hacemos, cambia lo que somos, ¿cierto? La economía naranja pretende rescatar lo que hemos hecho tradicionalmente y no está orientada a romper radicalmente, mientras que en cuarta revolución industrial esa posibilidad sí existe. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico, hoy acompañados de Mauricio Tobar y el profesor Jaime Franqui, hablando de cuarta revolución industrial, un desafío para Colombia. Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Carlos, Jaime, muchísimas gracias. Profesor Franqui, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchísimas gracias a ustedes y me encanta compartir conversación con Carlos y con Mauricio, que seguramente tendremos otra posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, profesor Franqui. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.